Ok. Muy bien, decíamos, sí, que hemos estado nosotros estudiando dentro de este tema en general, que es el reino de Dios, lo relacionado a el reino, ¿no? Y la iglesia. Y algo que necesitamos nosotros también ver, y lo hemos, en alguna forma hemos hablado de esto la semana pasada, es, ¿no? Está el reino, o sea, el reino de Dios aquí entre nosotros ahora, ¿sí? La semana pasada habíamos hablado de que es cierto, el reino no se puede observar, ¿sí? Con estos ojos, ¿sí? Tiene que ser con el corazón. No solo la semana pasada, también la semana anterior a ello. No se puede observar, no se puede advertir con estos ojos. A tal punto que para Israel el rey todavía estaba, el rey del reino estaba aquí e Israel no lo reconoció, ¿no? Entonces, la pregunta ahora que nos planteamos es, ¿está el reino aquí ahora? Y viene a la mente este versículo que también está aquí en sus pantallas, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que menciona y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Desde ahí nada más ya podemos nosotros tener una idea de que el reino, ¿sí? En una manera física y total o completa, no se encuentra aún aquí, ¿sí? Por eso es que más bien hasta se nos enseña, y el mismo Jesús lo hizo, a nosotros orar para que este reino, en una manera, repito, sí, física, en una manera hasta, ¿por qué no?, geográfica, ya pueda venir, y no solo física y geográfica, obviamente, también con la presencia del rey, ¿sí? Pueda venir a este mundo. Cierto, Jesús, y permítame aquí a manera de introducción decir esto, Jesús entró, ¿no?, en una manera triunfal a Jerusalén y la gente trataba de ver el reino de Dios, ¿no? Se piensa que quizás una de las cosas, aparte de la falta de fe, una de las cosas que invitó a Judas a entregar a Jesús es que Judas veía o quería ver a Jesús ciertamente como ese Mesías, ese rey, ¿sí?, cuyo reino físico debería manifestarse ya y derrocar a Roma, ¿no? Pero Jesús más bien tenía un lenguaje distinto, ¿no? De ama a tu enemigo, si te piden que cargues sus bultos por 1 milla, hazlo 2. Entonces, era para Judas como que decepcionante, porque él lo que quería ver, repito, era la manifestación física, geográfica, y a la vez también en este caso autoritativa del reino de Dios, y no entendió de que ese reino no estaba aquí todavía, no se podía ver con los ojos, pero sí con el corazón, y sobre todo teniendo al rey delante de él. Entonces, esto es lo que se mencionó, y al punto de que Israel, ¿no?, por ejemplo, rechazó al rey, ¿no? Rechazó al rey en forma absoluta y definitiva. Lo que hay, y entiéndase esto, ¿sí? Lo que hay hoy respecto al reino de Dios es una manifestación del mismo. Y esa manifestación, así como el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento son las iglesias del Señor. O sea, esa es la manifestación del reino. Permítame hacer lo siguiente o decir lo siguiente. Hace varios años atrás,
Disculpen que los perros parece que están en concierto por acá. Años atrás, me acuerdo que hubo una propaganda de un cementerio en Lima. Me parece que se comenzó con los cementerios privados, no estos grandes que hay ahora, pues esos consorcios, ¿no? Y la propaganda de este cementerio en Lima, no sé exactamente qué cementerio, se veía bonito, ¿sí? Pero decía, ¿no? Un pedacito de cielo sobre la tierra. ¿Sí? Suena bien, ¿verdad? Sí, de un cementerio. Un pedacito de cielo sobre la tierra. Suena bien, nada más, pero no que sea correcto. Pero si hablamos de las iglesias del Señor, en verdad, de ellas sí deberíamos decir un pedacito de cielo sobre la tierra. Mire lo que son las iglesias en realidad, porque sí, es la manifestación actual de lo que es el reino de Dios, y hemos hablado lo que debe llenar a una iglesia, ¿no? Es justicia, ¿no? Es paz, es amor, y todo ello, o sea, Jesús en nosotros. Pero muchas veces nosotros, en lugar de ser distintos a lo que fue Israel, caemos muchas veces en ser lo mismo, y al mismo rey lo estamos rechazando, ¿no? Y queremos nosotros más bien tener nuestros propios reyes, o en su defecto más bien nosotros involucrarnos más con el reino que sí se ve, que es el reino de este mundo. Entonces, entiéndase, cierto, si tenemos que dar una respuesta nosotros a si el reino está aquí en forma física, diríamos que no. Solo existe una manifestación de el mismo que, insisto, serían las iglesias del Señor. ¿Por qué razón es que decimos serían las iglesias del Señor? Bueno, porque el Señor lo hizo, ¿sí? Vamos a hablar y vamos a ver también más de ello. Nosotros a veces queremos, no sé, queremos ver algo distinto, ¿no? Cuando se habla de las iglesias, cuando se habla del reino de Dios, pero es lo que es, ¿sí? Y dentro de ello, ¿sí? Dentro de ello, quisiera que nosotros en esta noche veamos lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver. Perdón. Si alguien tiene alguna pregunta, dicho sea de paso, por favor, con confianza, ¿sí? Si lo tuviese. Vamos a ver una parábola la noche de hoy. Y vamos a ver una parábola. Las parábolas, qué hermosos que son. Qué mal utilizadas también, lamentablemente, que son. Pero cómo nos habla Jesús de su reino a través de las parábolas. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo número 19 de Lucas, de Lucas capítulo 19, y vamos a ir poquito a poquito, pero la idea es que estudiemos el capítulo, capítulo 19 de Lucas, desde el versículo 11 hasta el 27, y vamos a ir nosotros por partes, ¿sí? Vamos a ir por partes, como quien dice, por cucharaditas. Y les voy a pedir a que den lectura a las partes que nosotros vamos a considerar como pasos dentro de este estudio. Alguno de ustedes que por favor dé lectura al versículo número 11 en voz alta. ¿Sí? Alguno de ustedes. Con el versículo 11, Lucas 19, versículo 11. Alguien dijo yo. ¿Puedo? Dale, hermano. 11, ¿verdad? Ok. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ok, entonces entienda, Jesús está ya cerca a Jerusalén, ¿no? Y la gente pues, estaba alborotada al respecto. Jesús había ya enseñado muchas cosas, varias cosas, ¿sí?
y la gente estaba entusiasmada, ya entiéndose que estaba preparándose también para lo último, ¿no? De respecto ya a su entrega, y Jesús había hablado también de ellos, ¿sí? Entonces, miren la pregunta que le hacen, dice, ¿no? Dice, ay, perdón. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, ellos estaban pensando, wow, ya con Jesús y toda la gente que le estaba siguiendo, dicho sea de paso, ¿no? En uno u otro momento, ellos pensaron, ya se debe manifestar, así que eso era lo que ellos expresaban, y Jesús obviamente se dio cuenta de todo esto, ¿sí? Versículos del 12 hasta el 13. Y Jesús, mire, da respuesta con una parábola. Sí, alguno de ustedes que por favor dé lectura a los versículos del 12 hasta el 13. Yo, pastor. Por favor. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Ok. Cuando nosotros estudiemos las parábolas, y esto es algo que siempre recomiendo, tratemos primero de ver cuál es el contexto en el cual se está dando la parábola. Ahí ya tiene una gran parte de lo que es la interpretación de la parábola. Segundo, las parábolas son ilustraciones, ¿sí? Que básicamente sí aclaran lo que Jesús está enseñando respecto a su reino en este caso. No se piense que cada palabrita tiene que ver, ¿no? con alguna forma de lo que Jesús está interpretando. No necesariamente algunas cosas, pues cuando se da una ilustración, entiéndase, sí, hay algunas cosas que simplemente las ponemos ahí con el propósito de que el concepto se entienda mejor. Y creo que necesitamos tener cuidado con ello. Así que no diga, por ejemplo, ¿no? El hombre noble fue a un país lejano. No diga necesariamente, aquí en la parábola ese hombre noble es Jesús. No, es simplemente un supuesto aquí, ¿sí? Puede ser que se refiera a Jesús en lo real, porque una parábola es puesta así contra o al lado de la enseñanza con el propósito de que pueda aclararse o visualizarse o entenderse mejor. Entonces, sabemos que Jesús, por ejemplo, después de su muerte, resucitó, estuvo acá unos días y se fue. ¿Dónde se fue Jesús? Bueno, sabemos que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos. Jesús partió. Pero también sabemos nosotros que Jesús, antes de partir, ¿qué es lo que hizo? Dio instrucciones a su iglesia. Jesús lo hizo, o sea, dio instrucciones a su iglesia. En el caso de la parábola, mire lo que dice, ¿sí? Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús definitivamente va a venir con su reino, ¿sí? Va a retornar, ¿sí? Pero también aquí en la parábola dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Usted dirá, una mina, que me den una mina. Bueno, 10 minas en realidad, o una mina, perdón, en realidad, perdón, 10 minas era acá. Una mina era una moneda, y que equivalía, una mina me parece que equivalía a 100 días de trabajo. Sí, o sea, el jornal o el salario de 100 días de trabajo, ¿sí? Y se les dice, negociad entre tanto que ven, ¿sí? Entonces, ¿qué se les da a estos siervos? Recuerden, eran siervos. ¿Cuál es la labor de un siervo? Si alguno de ustedes me puede decir. ¿Cuál es, sí, si podemos hablar de la ocupación de un siervo? ¿Cuál es la ocupación de un siervo? En realidad es de un esclavo. ¿Sí? ¿Cuál es la ocupación de un siervo o de un esclavo? ¿Alguno de ustedes que quisiera participar con esto? ¿Cuál cree usted, repito, es la ocupación o la labor de un siervo o esclavo?
Obedecer los mandatos de su amo, ¿no? Obedecer, Servir a su amo. ciertamente, servir. Ciertamente, servir en obediencia, ¿no? Porque no se trata de servir a la manera de uno, ¿no? Porque es de acuerdo a lo Servir en que obediencia. Ajá, al amo. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entiendas eso, ¿sí? Entonces, aquí en esta parábola, el rey da un mandato a sus siervos y le dice, negociad. ¿Sí? Negociad. ¿Qué significa estar ocupado haciendo algo? ¿No? Hacer negocios, ¿no? Eso es... ya, el significado obviamente nos ayuda a entender mejor la palabra, pero recuerde que la idea es, pues, esto es lo que yo les mando. O sea, esto es lo que yo les... Ustedes negociad. Este es el mandato. Y a todos les da, no los considera a todos sus siervos como iguales. Pues claro, él es rey, el resto son sus siervos, ¿no? Como iguales. Quizás hayan siervos un poquito, quizás más dedicados, ¿no? Qué sé yo. Pero la idea es que sean todos iguales y a cada uno les da, ¿no? 10 minas. Y les decía que Jesús antes de partir les dio instrucciones a su iglesia. La idea es que la iglesia entienda que es una manifestación del reino de Dios y que también nuestra labor es obedecer. Obedecer a lo que el rey nos dice. Y si el rey nos ha dicho, y esto también lo vamos a ver más adelante, el rey nos ha dicho esto, entonces hagamos esto. No se deje distraer por cómo negociar. Eso no es el tema de la parábola. El tema de la parábola es lo que el rey les dice hacer y lo que la gente debería hacer. Es el mandato y la obediencia o el principio de obediencia al mandato. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. La actitud de los conciudadanos hacia el rey. Versículo 14. Alguien que le dé lectura, por favor. Versículo 14. Versículo 14. Yo, pastor. Adelante, hermano. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ok. Lamentablemente, eso es lo que se hizo con Jesús. ¿Sí? O sea, Jesús fue odiado. Usted entienda, hermano, que según Isaías 53, Jesús no fue visto como nosotros muchas veces pensamos, ¿no? O sea, aquella persona que jalaba masas, ¿no? En realidad no. Si Jesús no hacía los milagros que hizo, mucha gente posiblemente no le hubiese seguido. ¿Sí? Porque no era tan... O sea, Isaías 53 dice, era sin atractivo, ¿sí? O sea, la gente lo miraba y no veía algo como nosotros pensamos hoy en día se debe ver en una persona que es líder, ¿no? O sea, no se veía algo espectacular en él, parte obviamente de los milagros. No inspiraba, no llamaba la atención. La gente era así con él. Y hermanos, usted y yo, en la carne, somos así también con Jesús. O sea, queremos Jesús siempre y cuando nos convenga, ¿verdad? Pero una vez que ya no nos conviene, aparentemente no nos conviene, también nosotros estamos dispuestos a no gustar de Jesús. La gente lo aborrecía. ¿Sí? Y mire lo que se dice, ¿sí? No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Sí? Que básicamente significa no le hagamos caso y hagamos lo que nos plazca. Iglesias del Señor, que somos los siervos del Señor, no debemos pensar de esta forma. ¿Sí? Debemos más bien nosotros entender, hey, Jesús es el Rey y nosotros ciertamente queremos que el Rey. Pregunta, rapidito, ¿sí? ¿Cree usted que todo el cristianismo desea que Jesús reine en sus vidas, en las iglesias?
¿Alguno de ustedes? No. ¿Cree usted, repito, que cierto, las iglesias todas desean que Jesús reine en ellas? ¿Alguien decía? ¿Alguien? Yo, pastor, decía que no. No creo que todo el cristianismo desee eso. Nos dejamos nosotros cegar muchas veces, sí, nos dejamos cegar y tengamos mucho cuidado, porque a usted y a mí nos puede pasar eso. Sí, sí, nos puede pasar. Muchas veces nosotros podemos pensar, no, yo sí lo estoy haciendo para el Señor y en el fondo lo estamos haciendo para nosotros mismos. Entienda, usted y yo somos una joyita. Eso es lo que somos. Por eso es que Jesús, sí, o por eso es que tiene tanto sentido lo que Jesús nos dijo. Si ustedes tienen que rendirse, simplemente obedezcan. Simplemente obedezcan. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, deben hacer. Pero nosotros, en lugar de muchas veces querer obedecer, más bien muchas veces queremos dar nuevas órdenes. ¿Sí? Entonces sí nos estamos equivocando. Y queremos ver las cosas en forma distinta. Sí nos estamos equivocando. Entonces, eso es lo que pasa con estas personas, que iglesias muchas veces también se contagian de ello. Estas personas que aparentemente no eran los siervos, aunque podría ser que sí, pero aborrecían. ¿Sí? Y quizás nosotros también en este aspecto, quizás no digamos que aborrecemos al rey, pero sí rechazamos muchas veces al rey, que podría ser también algo muy similar. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Ok, continuamos entonces, ¿sí? Nos vamos a los versículos del 15 hasta el 23. Alguien que dé lectura en cuanto a eso. Versículos del 15 hasta el 23. ¿Algunos de ustedes, hermano? Yo, pastor. Por favor. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que todo lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Ok, gracias. Retorno del rey. Jesús va a retornar. ¿Entienda usted eso? Sí, Jesús va a retornar. Y nosotros, sus iglesias creyentes, vamos a pasar por su tribunal. ¿Sí? Ahora, vienen, ¿sí?, aquellos a quienes se les recompensó, valga la redundancia. ¿Qué habían hecho ellos? Sencillo, obedecieron. ¿Sí? Sí, sí se da cuenta usted. O sea, el rey de esta parábola no les pregunta, a ver, ¿cómo es que has negociado? Porque esa parte no es la más importante, ¿sí? No es el cómo, sino, ¿obedeciste? Porque, hermanos, cuando nosotros obedezcamos al Señor, entiéndase, ¿sí?, se va a producir en nuestras vidas. Se va a producir lo que Dios quiere que produzcamos en nuestras vidas. ¿Sí? No se trata de, muy bien, ¿cómo lo hago de esto? ¿No? Y comenzamos nosotros, ¿qué estrategias? Y muchas veces lo que hacemos más bien es, dejamos de lado el mandato, ¿sí?, por lo nuestro. Y tengamos mucho cuidado. Por otro lado, sí, los que reciben el llamado de atención, ¿no? Está este siervo que, bueno, a los que fueron recompensados se les dio, ¿no? Se les bendijo, ¿sí? Se les recompensó simplemente ello, ¿sí? Y entiéndase que Jesús va a recompensar también a esos siervos que son obedientes. Y qué hermoso simplemente que cuando uno venga sería que Jesús diga, ¿no?, mi buen siervo,
¿no? Eso es lo que le dice, ¿no? Has sido fiel, ¿no? En lo poco tendrás autoridad sobre lo mucho. Simplemente sirvamos al Señor. Y muchas veces hasta servimos con el afán y la ambición de lo que me irá a dar el Señor. Y ya perdimos. Sí, ya perdimos, porque la idea es simplemente obedezcamos. Sí, con convicción, sí, con emoción, con dedicación, simplemente para gloria y honra del Rey. ¿Sí? Eso es lo que hagamos. Entonces viene el otro. ¿Cuál fue el problema del otro? Al que le llamó la atención. Bueno, él desobedeció, porque ¿cuál fue el mandato? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue el mandato de este rey para sus siervos? Que negocien. Que negocien. Ciertamente. Ese fue el mandato, sí. Pero este no. Este no. ¿Y qué pasó o qué ocurrió con este? Bueno, lamentablemente no vio a su rey como debió verlo. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Usted y yo cree que muchas veces no vemos al rey como deberíamos verlo? O sea, con una percepción equivocada. Claro que sí. Sí, claro que sí. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Algunos dicen, no, no hay que temer a Dios, entonces, ¿no? Porque miran lo que pasó con esta persona que tuvo. No, no, no. El temor reverente está bien, pero hay que obedecer. Que sea un temor para obediencia. ¿Sí? Pero si simplemente estamos pensando en nosotros, ¿sí? Entonces no vamos a obedecer. ¿Sí? Y la percepción nuestra va a ser equivocada, quizás como hasta los de los ciudadanos, ¿verdad? Que no querían que el rey reine. Y vamos con los versículos del 24 hasta el 27. ¿Alguno de ustedes que le dé lectura? Versículos del 24 al 27. ¿Alguien? Pastor, ¿Ya? del 24 al 27. ¿Ah? Sí, no me he perdido. Es Lucas 19, ¿verdad? Sí, no estoy. Correcto. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ay, 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 este rey sí que es la muerte, ¿verdad? Ah, y que obviamente cuando venga el reino de Dios, también van a pasar cosas que nosotros llamaríamos desagradables, sin embargo van a ser justas también, ¿no? Tres tipos de personas en este relato. Primero, los conciudadanos que aborrecían al rey, ¿verdad? Que en el versículo 27 se dice, ya fueron, ¿sí? Básicamente en términos muy nuestros, ya fueron. El segundo grupo son los siervos fieles a los mandatos del rey, ¿sí? Que van a recibir aún lo que los que no son fieles no dejaron, ¿no? Y los otros, los siervos infieles a los mandatos del rey y a sus conceptos acerca del rey. Porque si usted no tiene una percepción correcta de quién Jesús es, obviamente usted no va a rendirse a él como él merece que lo hagamos. Tiene sentido, creo, lo que estoy diciendo. Así que dejemos de lado esas percepciones nuestras que en realidad más bien vienen del lado de los conciudadanos que aborrecen al rey, ¿no? O sea, de este mundo. Y más bien simplemente entendamos, mire usted, deme usted los títulos o adjetivos que se usan, que la Biblia usa para referirse a Jesús. Alguno de ustedes, por ejemplo, ¿sí? Salvador. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más?
Príncipe de paz. Príncipe, ¿qué más? Rabí, Rabí, ok, maestro. Señor. Rey. Redentor, Y hermanas, ustedes pueden Padre. agregar. ¿Perdón? Padre, Ok. O sea, creador, Dios, ¿sí? O sea, autoridad, 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 autoridad. Y hermanos, eso está bien. No tengamos temor de ello. Jesús y su reino van a venir. Pero mientras tanto, nosotros tenemos como iglesias trabajo que hacer. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál es esa labor? Así como pregunté, ¿cuál es esa labor? ¿Cuál es esa responsabilidad de los siervos para con sus amos? Y dijeron ustedes, obediencia. Eso sí, obediencia. Y claro que sí, que nosotros también en las iglesias del Señor seamos obedientes. Hermanos, ahí nos vamos a detener esta noche. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Y digo, nos vamos a detener allí esta noche porque en un rato tengo que salir para la curva del sur.